Muchísimas gracias a las palabras de nuestra compañera Eva Lárraga. Una territorial incansable y muy querida. A continuación, vamos a hacer la entrega del decálogo para la construcción de la presidencia de y para las juventudes, a cargo de nuestra compañera Viviana Ambrosio, a quien le pido puede entregarle a nuestra compañera presidenta electa el decálogo para la construcción de la presidencia de las y para las juventudes. Y de igual forma les pedimos a nuestros camarógrafos tomar la foto emblemática de este momento. Y para darle continuidad a nuestro programa, vamos a cederle la palabra a una gran compañera que estimamos, queremos, que hemos acompañado a lo largo de todo este gran proceso de continuidad de transformación, que al igual que nosotros proviene de la lucha estudiantil, de la defensa de los intereses supremos del pueblo, de luchar por la justicia y la democracia, de ser, hacer y estar con el pueblo. Estoy hablando de nuestra gran compañera, presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Yo quería escucharlos hablar más todavía. Lo sé. Pido disculpas primero porque sé que hay compañeros y compañeras fuera de este lugar que llegaron. Les mando saludos si es que nos están escuchando. Creo que están en otro salón. La cuarta transformación es con las y los jóvenes, ¿o no será? Cada vez que obviamente hay una reunión con las y los jóvenes, hay muchos pensamientos, historias que se agolpan. Por supuesto, una de ellas es cuando Salvador Allende, previo al golpe de Estado, vino a México, a la Universidad de Guadalajara. Saludamos a Zoé y a todos los estudiantes de la UDG. Y esa frase que se quedó grabada allí en el Paraninfo, que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. En aquella época, yo todavía ni joven era niña, no crean que. Y era una contradicción en aquel momento en México, porque era recibir a un hombre que apostó por una transformación pacífica en su país, que después fue cruelmente derrocado por un golpe de Estado, pero que quien lo recibía en México era un régimen autoritario. No habían pasado ni 5 años de la represión de 1968, ni 1 año o 2 de la represión de 1971 contra jóvenes en nuestro país. Y desde entonces, la juventud en México, y desde antes, luchó
por la transformación de México. Hoy hablamos de la cuarta transformación de la vida pública. Y esa palabra revolución no tiene esa acepción de la primera revolución de independencia, en el sentido de la violencia o de la guerra que representó sufrimiento, pero que no hubo en aquel entonces otra opción decidida por un joven o jóvenes de aquella época que decidieron transformar a México en una nación independiente. O no tiene aquella acepción de la guerra de reforma, la segunda transformación, de jóvenes, hombres y mujeres, que decidieron hacer de México un país con un Estado civil y que tuvieron que enfrentar frente a los conservadores con las armas, con la guerra, que después se tradujo en la intervención francesa. O la revolución, que llevó a años de guerra, de traiciones, pero que tenía como base no solamente el sufragio efectivo, no reelección, sino también las demandas sociales para acabar con un régimen autoritario que entregó los bienes de la nación a los extranjeros. Hoy la revolución significa la revolución de las conciencias. ¿Y qué quiere decir la revolución de las conciencias? Significa dejar atrás el régimen de corrupción, de privilegios, y dejar atrás 36 años de un sistema que no solo fue autoritario, aunque parecía que promovía libertades, un régimen autoritario que parecía que promovía la democracia, un régimen que privatizó los recursos de la nación y que convirtió los derechos en mercancías. Todavía existe ese pensamiento en México y en otros lugares del mundo. Vean otros lugares en Europa, en nuestra propia América, cómo han ganado opciones conservadoras, que piensan que la libertad está en el mercado, que fue lo que se instauró durante 36 años en nuestro país. Un régimen que provocó pobreza, desigualdades, la mayor concentración de la riqueza que ha habido, y que el pueblo de México hace 6 años